quiero tocar un tema. Vamos a estar en Santiago capítulo 5. Por favor, háganme el favor de abrir sus Biblias. Vamos a hablar sobre la oración de fe. Es un tema que creo que es importante y que espero que Dios pueda hablarnos esta hora. Dice así la Escritura, Santiago 5, versículos 14 al 18. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra, por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Vamos a orar. Señor, te pedimos, tú eres el más interesado en que nosotros vengamos al trono de la gracia, al trono de tu gracia infinita, y nos acerquemos a ti buscando tu rostro en oración, Señor. Yo te pido que impartas fe a los oyentes por medio de este mensaje, Señor, y que nos hagas un pueblo que depende de ti a través de la oración. Te pedimos estas cosas, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, quiero hablar de la oración. Técnicamente ustedes saben de que exponer el pasaje es hablar todo el capítulo 5, el contexto, y es lo que hemos estado haciendo. Pero Santiago nos da la oportunidad para detenernos en unos cuantos versículos y exponerlos, si bien expositivamente, pero un poquito más temáticamente. Nos vamos a basar en este pasaje, pero quiero hablar un poco más de lo que se menciona en el versículo 15, que es la oración de fe. Hemos compartido en otras ocasiones aquí la oración como ese medio de comunión con Dios por excelencia, pero también en las iglesias que como nosotros creemos en la soberanía de Dios, muchas veces este factor de orar con fe o de pedir a Dios se ha dejado a un lado, y esto es lo que yo escucho. No, pues si es su voluntad la persona sanará, o no sé si en realidad Dios quiere hacerlo. Este pasaje, como los que veremos este día, nos invitan a pedir, no en base a nuestras obras, porque veremos que Dios quiere que fe agrada a Dios, hermanos. Fe en Él, y no estoy hablando de este pasaje ha sido sacado de contexto, de que pídele a Dios y declara a Dios, no estamos hablando de eso. Pero he sido retado a detenerme y quiero invitarte a que tú y yo nos volvamos vidas no solo de oración para comunión, sino que pidamos a nuestro Padre, porque Él nos lo dice. Quiero decirte algo más, y esto lo tengo en mis notas, si gustas descargarlas, van a ver muchos pasajes porque es como un estudio. Pero quiero decirte esto, ¿qué haces tú? Es una pregunta, cuando tienes un problema. ¿Cuál es tu primer recurso? Y el ejemplo que pone aquí, cuando alguien está enfermo, mira lo que dice ahí, dice que en ese tiempo hagan llamar a los ancianos y oren por él y confiese sus pecados, y si está en pecado Dios lo perdonará y Dios lo sanará. Ahora, si tú eres muy teólogo y tienes contexto del Nuevo Testamento, vas a decir, sí, pastor, pero en ese tiempo no habían medicamentos, no habían fármacos, no habían farmacias, no habían doctores. Entonces, ¿qué le quedaba a la gente? La fe. Bueno, yo creo que es el Señor, el mismo Señor del Nuevo Testamento, es el mismo Señor de ayer, hoy, por los siglos. Pero el problema es que la iglesia, si tienes un problema, y somos así, y yo caigo en eso, estoy enfermo, primero pienso en el medicamento. Estoy enfermo, primero pienso en el especialista. Tengo una necesidad financiera y primero busco mis ideas, cómo solucionarlas, a dónde meto currículum, mis contactos, y se nos olvida que nuestro primer recurso
Y nuestro llamado primordial es: búscame en oración. Es más, yo como pastor me doy cuenta que a veces vienen ustedes a consejería con unas tremendas broncas y buscamos soluciones pragmáticas. Y léate este libro, o vamos a buscar que te aconseje un especialista en matrimonios, o si tú estás teniendo situaciones familiares, matrimoniales, yo creo que una terapia me va a ayudar adelante, y todo eso está bien. Un libro, una terapia, una consejería de alguien especializado, pero nuevamente, ¿qué es lo primero que tú haces? Pues mi objetivo con este pasaje es mostrarte que el Señor quiere que lo busquemos en oración. Que este pasaje que nos invita, si alguno está enfermo, lo dice con tanta naturalidad, que llame a los ancianos, que lo unjan y va a ser sanado. Entonces quiero que el Señor despierte, porque quiero hacer esta pregunta, otra segunda pregunta: ¿cuántos de los que están aquí traemos problemas? Traemos situaciones, traemos cosas financieras, familiares, de salud. ¿Cuántos están enfermos? Y por alguna razón no hacemos lo que la Biblia nos manda, y es buscarlo a Él en oración. Entonces he dividido el pasaje en 3 puntos que se mencionan ahí. Responderemos a 3 preguntas. ¿Qué es la oración de fe que se menciona? La segunda pregunta es: ¿qué es orar de acuerdo a la voluntad de Dios? O sea, ¿qué es la oración eficaz de acuerdo a la voluntad de Dios? Y tercero, ¿qué es la oración del justo, que puede mucho? Son los 3 términos que Santiago le da: una oración de fe, una oración eficaz, que es de acuerdo a la voluntad de Dios, y una oración del justo, que puede mucho. Contestaremos esas 3 preguntas. Quiero decirte que Santiago ya nos había dicho en el capítulo 1 que pidamos a Dios. Yo encuentro también una enseñanza que creo que está desbalanceada. No es que sea mala, que venimos a las oraciones muchas veces como informando al Señor, como oraciones solo de adoración, y se ha quitado el elemento de petición. Y yo escucho que algunos predicadores dicen: no, es que el Señor no está solo para pedirle. Sí, pero si descuidamos el elemento de pedirle a Él, entonces nos veremos solventando o solucionando nuestros conflictos con nuestras propias fuerzas. Santiago ya nos había dicho esto. Mira, capítulo 1, versículo 5. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna. Mira cómo Santiago ya nos había dicho que el hombre que duda cuando viene a Dios es un hombre, versículo 8, sabiendo que es un hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Que pidamos al Señor confiando. También en Santiago, en el capítulo 4, versículo 2, ya nos había dicho: no tienen porque no piden. Y si piden para gastarlos en sus deleites. Así que veamos estas 3 preguntas, estas 3 frases que usa Santiago. ¿Qué es la oración de fe? Esa frase se encuentra en el versículo 15. Dice que si está alguien enfermo entre ustedes, que llame a los ancianos de la iglesia. La palabra anciano se refiere a los pastores u obispos, es una palabra intercambiable, que los llame, pero no está limitada solo a los ancianos, porque más adelante dice: si alguien está en pecado, confiesen sus pecados y oren unos por otros. Era una práctica común de la iglesia orar unos por otros, pero en caso de una enfermedad y esto es lo primero que quiero decirte de la oración de fe. La oración de fe es una oración de petición. Somos exhortados a pedirle al Señor. Jesús enseñó esto desde el Sermón del Monte, y Santiago, siendo su medio hermano, le dicen medio hermano porque pues es hijo, Jesús es hijo del Padre, concebido de María. Y su medio hermano es hijo de José y de María.
Entonces, se cree que Santiago era el medio hermano de Jesús, tenía el sobrenombre rodillas de camello. Para que te digan rodillas de camello de sobrenombres, porque las tenía desgastadas de pasar postrado tiempo orando, y luego él nos dice, ora fervientemente. Y estamos contestando la pregunta, ¿qué es la oración de fe? Es una oración que se atreve a venir delante de Dios a pedirle. ¿Por qué? Mira, aquí hay varias situaciones. Ya nos ha dicho, ¿está alguno triste? ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno triste? Haga oración. Ahora nos dice, si alguien está enfermo, no recurra primeramente a la solución, sino que llame a los ancianos. Esta enseñanza es la misma del Señor Jesús. Mateo capítulo 7, versículo 7 dicen, pidan, y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Y mira esto. ¿O qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Hermanos, nuevamente hay un desbalance en la iglesia, en donde las iglesias que creemos más en la soberanía, o no más, que creemos en la soberanía de Dios, en sus decretos divinos, a veces no nos vemos pidiendo. Se oyen frases como, pues si Dios quiere, si es su voluntad, y la persona a veces está enferma, la persona a veces está en un gran conflicto, pero mira lo que te dice aquí, y mira la ilustración. La ilustración es la de un padre. ¿Cuántos padres de familia vemos aquí? Y miren, hermanos, no lo digo yo, lo dice la Biblia, todos los padres somos malos. Por más bueno que seas un buen padre, eres malo por naturaleza. A eso se refiere. Pero un buen padre, un mal padre, como somos todos nosotros, si tu hijo te pide un pan, no le vas a dar una piedra. De hecho, ahí, si tú tienes la nota, yo puse ilustración. Una de las cosas que más me encanta es cuando mis hijos me piden. Mis hijos tienen la libertad de pedirme lo que ellos quieran. Yo no me enojo por eso. Me bendice que me lo pidan, y te voy a decir que hay una psicología detrás de esto. Cuando a ti alguien te pide algo, esta es la psicología que está atrás. ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que es honrado cuando alguien te pide algo? ¿Qué dices tú? ¡Wow! Quiere decir que esta persona o mi hijo piensa que yo soy generoso, o soy bondadoso, o tengo la capacidad de bendecirlo. Si no, si un hermano se te acerca, oye hermano, ¿me puedes ayudar con esto? Estoy en una situación financiera. Uno, siendo malo, se siente honrado y bendice. Ahora, la ilustración es para decirte, si tú siendo malo, por el amor que le tienes a tus hijos, por su calidad de hijos, vas a hacer lo posible por darles todo lo que necesiten. Y muchos de ustedes, hermanos, se han quitado la comida, el bocado, porque tus hijos lo tengan. ¿No es cierto que algunos de ustedes se han quitado algún gusto para poder servir a sus hijos? Ahora, esta es la ilustración. ¿Conoces el carácter bondadoso de Dios? Porque me temo, hermanos, que la iglesia lamentablemente no conoce a Dios como un Dios generoso y en extremo bueno. Yo le iba a decir a Willy anoche, no sabía que la puso en la lista, que cantáramos ese canto, la bondad de Dios, para el cierre. Porque una de las cosas que tú debes de saber es que no te acercas en calidad de enemigo, ya no eres enemigo. Hermano, no somos merecedores de ninguna cosa. Pero si te dice pídeme, te está diciendo que le pidas como a tu Padre, con confianza que Él te va a oír. Y quede claro, desde el inicio del sermón, hermano, no predicamos aquí evangelio de la prosperidad o decláralo, recíbelo, no venimos en base a nuestra cualidad de persona, venimos en base a la cualidad de la persona de Cristo. Y yo sé que algunos no tuvieron un buen padre en lo natural, y eso te dificulta entender estos pasajes.
A lo mejor tú tenías un padre que tenía un no en la cara. Dicen que hay personas con cara de no. Yo no sé si soy de esos yo. Pero que tengo miedo de pedirle permiso, tengo miedo de pedirle un recurso o una bendición. Bueno, si tú tienes esa imagen de tu Padre natural, el Padre del que estamos hablando dice que no perdonó a su propio Hijo único. Esto quiere decir, no lo perdonó de la cruz para salvarte a ti. Esa palabra no escatimó a su propio Hijo único, significa eso. Y luego dice Pablo, ¿cómo? Si ya te dio a su Hijo, ¿cómo no te dará con Él todas las cosas? Entonces Jesús nos dice, pide. Lo que quiere el Señor es, en la oración de fe, es que tú vengas a pedirle a Él. Pero lo segundo que quiere es que lo hagas creyendo en Dios, con fe. Es sorprendente cuántas veces Jesús en los evangelios afirmó que nuestras oraciones son contestadas solo por esto, por creerle. Por creer que Él es Dios. Mira, acompáñame a Marcos 11:20. Les dije, vamos a tener muchos pasajes el día de hoy. Dice, por la mañana cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, dijo, Jesús, Rabí, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Y Jesús respondió, tengan fe en Dios. Mira la enseñanza de Jesús. Tengan fe en Dios. Y mira lo que les dice, pues en verdad les digo que cualquiera que diga a este monte, mira esa frase, cualquiera que tiene fe en Dios, y le diga a un monte, quítate y arrójate al mar, y mira, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. ¿Qué condiciones ves ahí? ¿A los bien portados les va a pasar esto? ¿A los que tienen el don glorioso de hacer milagros? No. Al que crea en Dios. Y ahora, el Evangelio de la Prosperidad sacado de contexto este pasaje y dice, tú proclama y los montes caerán y se irán para allá y esto y esto. No está hablando de esto, esto es una hipérbole, hermanos. En los 2000 años que tiene escrito este pasaje, nadie ha movido un monte. Nadie ha movido un monte. Pero lo que quiere decir es que aquellas cosas que son la voluntad de Dios, es nuestro segundo punto, ¿de acuerdo? Dios las hará, que es todopoderoso, que tú debes de confiar en el carácter todopoderoso de nuestro Dios a través de la oración cuando sus hijos le piden como Padre. Mira, un monte. Y luego versículo 24, por eso les digo que todas las cosas que oren y pidan, crean que las han recibido y les serán concedido, y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus transgresiones. Pero si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos los perdonará. Ese será nuestro tercer punto, la oración del justo. Si hay otro requisito, no solo la fe, sino un corazón santo que ha perdonado. No vengas a pedirle a Dios si tú tienes rencor contra tu hermano. No vengas a pedirle a Dios si no has confesado tus pecados primeramente. Pero ahorita estamos diciendo, la oración de fe es, pide y cree que lo recibirás. Hermanos, yo sé, algunos que son muy teólogos están como que espérate, y la voluntad de Dios. Ese es nuestro segundo punto. Escúchame un ratito, escucha los evangelios, escucha el mensaje de Jesús que te llama, pide con fe, honra a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos. Somos muy pragmáticos, la iglesia. Nuevamente, tengo una bronca, que me ayude un especialista. Tengo una situación legal, que me ayude el abogado. ¿Te das cuenta que es lo pragmático? Yo como pastor caigo en eso también. Vienes a consejería conmigo y, a ver, hermano, yo intento arreglarles. Yo creo que si haces esto, si haces este otro paso, y la verdad, a lo mejor hasta sales más desanimado de la consejería. Yo te digo que si la iglesia orara con fe, de 10 bajaría a 2 la consejería. Porque antes de venir a hablar con el pastor, es bueno, hermanos, todo lo que estoy diciendo es bueno, coayuda, dicen, todo esto coayuda.
Pero el pasaje de hoy nos está enseñando a que pidamos con oraciones de fe. Ahora, quiero decir algo. Bueno, yo no sé si tú has visto este obrar en tu vida. Yo me recuerdo, no lo tengo en mis notas, pero me recuerdo de George Mueller. George Mueller fue un misionero que es el fundador de los orfanatorios. Él sintió esta carga por servir a niños sin padres y él tiene, yo he leído su biografía y tiene muchos testimonios de fe. Me recuerdo en una ocasión que están los niños en su orfanatorio, no sé cuántos niños, y están orando en el desayuno. Y no tenían para comer y les dice, vamos a orar, niños, vamos a dar, lo que dice ahí, pide, pero como si ya lo recibiste. Vamos a dar gracias por estos alimentos. Y uno de los niños, pues yo tengo niños chiquitos, ¿y cuáles alimentos? Papá George, le decían, no le decía, era su papá. ¿Cuáles alimentos? Y él dice, orando, Señor, no sé de dónde vas a proveer, pero te damos gracias por estos alimentos. No me vas a creer que está en su biografía que un camioncito en aquel tiempo, de eso que le decimos leche bronca, lo repartían en, no camioncitos, estamos hablando del inicio del siglo pasado, en una carreta, se averió la carreta, queda allá afuera y le tocan la puerta, terminando de orar y le dicen, Señor, se nos va a arruinar esto para el pueblo que vamos, aquí está esta leche, aquí hay queso para que desayune. Y acabamos de cantar, en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel. Yo no sé si tú has visto la bondad de Dios en cosas como esas incluso. Dios quiere que pidamos con fe. Entonces quiero decirte 5 cosas, así breve, ¿verdad? No es un estudio exhaustivo de qué es orar con fe. Lo primero es creer en Dios. Dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. La vida del cristiano no es por vista, es por fe. La palabra ahí, pistis, es creer en una persona viva. Porque mira lo que dice después, Hebreos 11:6. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Es necesario, amado hermano, que si tú vas a venir en oración, creas que no le estás orando a un palo, a una piedra, a una inteligencia artificial, sino al Dios todopoderoso que vive ayer, hoy y por los siglos. Todopoderoso, todo bondadoso, lleno de gracia, el Padre de las misericordias. A Él te has acercado. Pero encuentro cristianos que vienen a Dios con temor, como que tienen la idea de Miguel Ángel, del cuadro de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, Dios señalando con el dedo. Vienes con Dios no me lo va a dar, Dios no me va a contestar. Dios quiere que le pidas. La oración es la máxima expresión de dependencia de un cristiano. Segundo lugar, es necesario no solo que creas en Dios, en su carácter, sino que Él es galardonador de los que le buscan. Él siente un agrado, y si te ve ahí de rodillas clamando en lugar de buscando tú solucionar las cosas, dice ahí mismo Hebreos 11:6, pero que es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Recompensa, de la versión Reina Valera dice galardonador de los que le buscan. Te da su presencia, es decir, hermanos, tienes que tener la fe que si tú lo buscas, Él te oye. Primera de Juan dice, y sabemos esto, que todo lo que le pidamos, Él nos oye. Tienes el oído de Dios. ¡Qué gracia! Y no, nuevamente, hermano, es porque Él te adoptó como hijo. Esto no es una puerta abierta a cualquier persona. No todo el que le dice Señor, Señor, Él lo conoce, pero aquellos que le recibieron, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y te dice que es la oración de fe: primero creer en Dios, primero creer, segundo creer que Él recompensa nuestra petición, tercero, la fe en el pedir significa que espera recibir. No es un volado, no es a ver si sale. Eso es pedir dudando, como dijo Santiago. Mira ahí mismo en Hebreos 11, versículo 1. Ahora bien, la fe
es la certeza de lo que se espera. Me conmueve esto, porque me doy cuenta que somos hombres de poca fe. No sé si Dios quiera, no sé, y a la larga no sé si Dios pueda. Te voy a hacer esta pregunta. Yo creo que todo cristiano cree que si tú tienes una enfermedad, la más grave del mundo, todo cristiano actual cree que Dios puede sanar. Pero esta es la pregunta que yo te tengo. Cuando tú tienes esa enfermedad, la tentación es creer, Dios puede sanar lo que sea, Él es todopoderoso, pero no sé si quiere sanarme a mí. La fe es personal. No es creer en el poder de Dios, es creer que Dios va a actuar contigo, que va a responder contigo. Amén. Eso significa esperar recibir. Ya dale gracias, dice el Evangelio, ya dale gracias a tu Padre porque ya lo recibiste. Cuarto, el que tiene fe no desiste de su petición. La oración con fe es una oración continua. Hay una parábola del juez injusto en Lucas 18, que había una mujer viuda que venía a diario, ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia. Dice el versículo 6, el Señor dijo, escuchen lo que dijo el juez injusto. Es una parábola. Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. Perdón, no decía ten misericordia, le decía hazme justicia, hazme justicia. Pero mira esto, que claman día y noche. Y yo encuentro, hermanos, que la oración es la herramienta, el arma más descuidada del cristiano. A veces, benditas tribulaciones, benditas pruebas, Dios nos mete en un lugar que nos lleva a clamar día y noche. Te voy a decir cuál es la diferencia entre clamar y orar nada más. A veces en la casa, a ver quién va a orar. Y alguno de mis hijos que tiene mucha hambre, gracias Señor por estos alimentos, amén. Eso no es clamor. Eso es, papá, tengo hambre. Cuando yo oro, ellos me dicen, papá, no es culto de oración. Tú te vas muy largo. Ok. Clamar es cuando tú tienes una angustia. Es gritar. De lo profundo de mi corazón clamo a ti, dice el Salmo. Es buscar al Señor día y noche. Yo te quiero preguntar, iglesia, este mensaje es bien sencillo. ¿Tú estás así orando a Dios por tu petición? Tú estás, Señor, respóndeme, como la viuda. Mira lo que dice en Juan 14:12. En verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidan en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Mira esta cosa. Si tú pides algo en el cual el Padre va a ser glorificado en Cristo, escucha esto, lo hará. No hay duda, recíbelo ya. Pero nos ponemos cuestionamientos y si es la voluntad de Dios. Si es algo que honra a Dios, lo hará. Son palabras de Jesús. Eso es orar con fe. Orar con fe. Miren, una ilustración, una historia, tampoco está en mis notas. La iglesia, digamos que inició de las iglesias Gracia Soberana, está en Ciudad Juárez. Es la iglesia que pastorea, bueno, son 5 pastores. Y está el pastor Carlos Contreras. Allá cerca del año 2000, ellos tenían un local similar a este de tamaño. Y empezaron a orar con fe por un local más grande. Y nos platica el pastor Carlos que de pronto alguien que se congregó con ellos un tiempo y luego falleció, según entiendo, les dejó 1 hectárea de terreno. O sea, cuando tú pides a Dios para que su Padre sea honrado, Dios provee de donde no te imaginas. Y eso será nuestro segundo punto, que es orar de acuerdo a su voluntad. Pero ahorita lo que quiero es incentivar tu fe.
Sin fe es imposible agradar a Dios. Quinto, la fe es confiar en Cristo y nada más. La oración de fe no es en el aceite, no es en los ancianos. Y este pasaje ha sido mal interpretado porque dice, hago orar a los ancianos, llama a los ancianos y que oren por mí. No es por la cualidad de los ancianos. Bueno, somos muy fetichistas. Este pasaje tiende a interpretarse así. A ver, yo estoy pasando una situación bien complicada, pues que llamen al pastor más ungido, ese es el término que usamos, de la iglesia. Que venga el pastor Luis, perdón que te ponga de ejemplo, hermano, eres mi amigo, que venga el pastor Luis Bermea y que venga Nelson a orar por mí. Esto está bien, no está diciendo eso, no son los pastores. De hecho, los pastores somos amonestados aquí. Porque lo que me está diciendo a mí como pastor es que si alguno de ustedes está enfermo, yo no tengo que ir dudando. Aquí no dice, mira, llegas a la casa del hermano, pastor, si él es medio carnal, no creas que se va a sanar. Si él duda, no creas que se va a sanar. Tú, llégate bien ungido, bien ayunado. No dice. La condición es que Dios ya dijo, pídeme. Y es parte del ministerio pastoral. Es parte del ministerio pastoral, pero tendemos a que me ore mi mamá. Mi mamá es una santa devota de Dios. Cuando ella ore, entonces va a pasar. ¿Cuántos son así, hermanos? ¿Cuántos son hijos de mamá cristiana? Entonces tienes una broncota y ¿qué haces? Mamá, ora por mí. ¿Cuántos tienen mamá piadosa? A ver, levanta la mano. A ver. ¿Y cuántos han hecho exactamente eso? Mamá, ora por mí. Que el pastor venga y me ore. No es que te ore. Y tampoco es el aceite. Porque otra mala enseñanza es que las personas piensan que en el momento de poner la unción, ahí viene algo de sanidad. Los comentaristas tienen dos posturas. Una es que habían algunos ungüentos sanatorios, como aceites esenciales que se usan hoy. Pero dice, póngale aceite, por ejemplo, para la piel, para alguna enfermedad, y oren. Pero no dice, lo que lo va a sanar es la oración de fe en el Señor, en el nombre del Señor. Esa es una postura. Y la otra postura, que es con la que yo me inclino, es que era una representación de la unción del Espíritu Santo. El aceite derramado es una representación. Cuando ponemos el aceite, estamos orando en el nombre del Señor. Pero esto es lo que estamos orando. Estamos aprendiendo que es la oración de fe. La oración de fe es en el nombre del Señor, no en el aceite, no en el anciano que oró por ti. Es el nombre poderoso del Señor. ¿Te recuerdas Pedro con el paralítico allá en la puerta del templo? Que le dijo, oro ni plata tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesús, ponte de pie. Y al instante se puso de pie. Eso es la oración de fe, en el nombre del Señor exclusivamente. No es que te traigan allá este aceite de Jerusalén, hermanos. Por favor, no anden gastando en esas ondas. A lo mejor te tiene mejor olor, el cutis se te va a poner mejor, las arrugas se te van, pero no es el aceite. Somos así, ¿no? El manto de Turín, si lo tocara al borde del manto de Turín, no, hermano. En el nombre del Señor. Segunda parte del mensaje. ¿Qué es orar conforme a la voluntad de Dios? Entonces queda claro que es orar en fe. Es creyendo. Creyendo en el nombre del Señor. Creyendo que no es por mis justicias. Pidiendo. Atreviéndote a pedirle a un Padre bueno. Ahora, otra enseñanza fundamental de la oración es orar conforme a su voluntad. No puedes decir, esto es un balance, hermanos. Yo lo pongo como la balanza de la justicia. Por un lado puedes decir soberanía, que es su voluntad. Y por otro lado, el mandato a pedir. Mira cómo dice, versículo 16. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Y esta es la frase. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Me quiero enfocar en la frase, la oración eficaz. ¿Qué es eficaz, hermanos? ¿Qué es eficaz? ¿Algo eficaz qué es? Algo que funciona. Muy bien.
¿Cuál es la oración que funciona? ¿Cuál es la oración eficaz? Es aquella que es de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, quiero darte un consejo bien práctico. El Señor, los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Yo creo que en la iglesia hay que enseñarle a orar. Muchos informan a Dios de cosas que ya sabe. En la oración, no estamos hablando de esas oraciones de adoración de tú eres bueno, tú eres santo, tú eres grandioso. Él ya lo sabe. Estamos hablando en las oraciones de petición, que Pablo le llamó rogativas. Esta es la forma que yo creo que debes de comenzar. Señor, ¿cuál es tu soberana voluntad para mi vida? Porque antes de orar, tú debes de suplicar, ayúdame a hacer tu voluntad, Señor. Quiero hacer tu voluntad y no la mía. Mira, ya me dijo una hermana que no ponga tanto ejemplo con las solteras, porque una señora casada me dijo, se dan por aludidas. Así que hermanas solteras, disculpen. Voy a poner el último ejemplo, ¿me dan chance? Les prometo que no voy a poner otro en unos 2 semanas quizá. Vamos a decir que tú eres una mujer soltera. Esto es no orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Señor, dame a Pedrito. Yo te pido por Pedrito. Yo quiero casarme con Pedrito. Eso no es orar conforme a la voluntad de Dios. Orar conforme a la voluntad de Dios es orar con las manos abiertas. Si esa fuera la ilustración, es decir, Señor, ¿es Pedrito la voluntad que tú tienes para mi esposo? Es tu voluntad que yo me case. Por decir 90% de las personas es voluntad de Dios que se case, porque no es bueno que el hombre esté solo, pero hay un 10%, no sé cuánto, eso no es medible, que Dios dice, te vas a quedar soltera. Ahora, Pedrito, si estás aquí, nadie ha venido a hablar conmigo, no es una indirecta, no te vayas a volar, por favor, nadie está orando por ti ahorita, es una ilustración. Así somos. Te pido por este trabajo, por este aumento, por vivir en este coto. Y esa no es la forma de orar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es de acuerdo a su propósito. Mira Santiago 4:3, ya nos lo había dicho. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus placeres. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Aquí se concuerda el balance. Si tú oras para tus placeres, probablemente no recibas lo que estás pidiendo. Pero si tú oras, Señor, yo te pido para tus propósitos. La voluntad de Dios versus pedir es un conflicto que ha tenido las personas, la teología, pero yo quiero incentivarte esto. No te campanees, como decimos, no te inclines hacia un lado de la balanza. Yo escucho personas que su familiar está enfermo y responden algo así como Dios es soberano, si se lo va a llevar, se lo va a llevar. La Biblia no te dice que respondas así, porque sabes que Dios es soberano y Él va a hacer su voluntad. La Biblia te dice, pídeme. Fe agrada a Dios. Pídeme, porque el pedir muestra tu humildad. Nos acaba de decir, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. Humíllate ante Él. Tú pídele, Señor, sana. Sal a nuestro encuentro. Todas las peticiones de los salmistas, sálvanos. Cree en que Dios quiere que ores de acuerdo a su voluntad. Mateo 6:30 nos enseña el sermón del monte. ¿Qué es orar de acuerdo a su voluntad? Mira cómo dice. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan. Pero aquí dice, ¿qué es orar con la voluntad de Dios? Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. No busques primero tus deleites, tus necesidades, sino su reino y su justicia. Venga tu reino a mi vida. Hágase tu voluntad en mi vida como se hace en el cielo, Señor. Y a veces, hermanos, Dios quiere quebrantar nuestra voluntad.
o más bien dicho, quiere que nos rindamos nuestra voluntad a su voluntad. Dios quiere que vengamos buscando, pidiendo, sabiendo que Él nos oye cuando es de acuerdo a su voluntad. Mira, 1 Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos, esto está tremendo, cualquier cosa conforme a su voluntad, cualquier cosa, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones, las tenemos, que le hemos hecho. Entonces, hermanos, ¿cuál es la tarea del creyente? Saber cuál es su voluntad. Mire, aquí hay dos cosas muy importantes. La Biblia es la voluntad revelada de Dios. Ahí no hay vuelta de hoja. No digas, ay Señor, ¿será que quieres que me separe de mi marido porque ya no lo aguanto, que me divorcie? No, la Biblia dice lo que Dios unió, que no lo desune nada. Pide a Dios por tu matrimonio. ¿Será que quieres que se salven las personas? ¿Tú qué crees? Yo quizás así, tan falto de fe, así oraba, Señor, a ver si te quieres glorificar en la predicación. Yo ya oro con una certeza, por cuanto tú te quieres glorificar en la iglesia, por cuanto son tus ovejas, por cuanto son tus intereses. Yo antes de entrar a una consejería, eso le oro yo, Señor, yo nomás vengo como instrumento antes de pararme en el púlpito. Tú edifica tu iglesia que tú compraste con tu sangre, y yo estoy seguro que estoy orando por su voluntad. Hay otra cosa, la voluntad secreta para los hombres, que es las elecciones a diario que haces, con quién me casaré, qué trabajo tomaré, si tomo esta ciudad o esta otra ciudad, qué hago cuando estés ahí. Este es el consejo bíblico, Salmo 25:4. Señor, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas. Versículo 12. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él le instruirá en el camino que debe escoger. Por cuanto no sabemos, no sé cuántos están en ese dilema y hoy viniste, ¿qué escojo? ¿Este trabajo o este otro trabajo? ¿Qué vas a orar? Señor, por cuanto, yo oraría así, por cuanto yo soy inclinado a seguir mis pasiones, mis deseos, muéstrame el camino de tu voluntad. Porque si este trabajo o esta ciudad o esta decisión está en tu voluntad, ya la recibiste. Y si no, mi amado hermano, el no es una respuesta de Dios también. Porque aquí dice, tenemos esta certeza que Él nos oye. Nos oye. Mira un ejemplo de un no. Y perdón que ponga ejemplos de papá, pero por ejemplo, si mi niño me dice, papá, yo necesito zapatos para deporte, para fútbol. Quiero los nuevos, los últimos, los de tal jugador. Yo tengo nomás 500 pesos. Yo sé que necesita mi hijo. Y voy a la tienda de zapatos y digo, él necesita zapatos escolares. Yo en mi sabiduría y mis recursos voy a intentar proveerle de lo que él necesita antes de lo que él quiere. Pero siendo padre malo, ¿qué tal si ese día llego y está 2 por 1? ¿Tú crees que yo no voy a bendecirle también con la petición de su corazón? Entonces, hermanos, es bien importante entender esto. Hay cosas en la Biblia que son la voluntad clara de Dios. Hay otras que se llaman las peticiones del corazón. Y mucho cristiano entra en el dilema, Señor, pero no me contestaste. Entonces tú debes de discernir lo que es voluntad de Dios, ya lo recibiste, hermano. Lo que es una petición de tu corazón, te voy a decir que Dios es tan bueno y tan generoso que el Salmo dice, deleítate en el Señor y Él a sí mismo te concederá aún las peticiones del corazón. Voy a poner un ejemplo para que me entiendas. Yo le he pedido al Señor vivir quizás hasta los
80, 85, porque yo me casé un poco grande y los niños están pequeños. Esa es una petición de mi corazón. Yo se la expongo a mi buen Padre, no sé si Él me lo va a dar. Lo más seguro, por lo bueno que es Dios, es que a veces nos concede las peticiones. A mí me pasó una ilustración, yo he dicho aquí en el púlpito que me gustan los pies de higo, y una hermana se tomó el tiempo ayer de hacerme un pie de higo, ahí está en el refri. No es de los músicos ni de los sugieres, hermano. Yo soy generoso y comparto, por favor, pero ese me lo trajeron a mí, y soy celoso con mis postres. Si alguien gusta un pedacito, le doy un pedacito al final. Y así he visto en mi vida que no solo lo que es su voluntad de seguro, ya lo recibiste. Pero lo que son peticiones de su corazón, a veces te las concede en su bondad. Lo que quiero es que tú sepas que te puedes acercar a Dios. Debemos pedir a Dios. Me encanta que aquí, ¿será su voluntad que los enfermos sean sanados? Fíjate, 3 instancias en la Biblia. Dice que todos los enfermos que le trajeron a Jesús, todos fueron sanados. Dio en 1 Corintios, dio don de sanidad. Y aquí le dice a los ancianos que si alguno está enfermo, que vayan a orar por, o sea que a mí me manda a ir a orar por los enfermos, sin duda. Ahora tú vas a decir, pero si es la voluntad de Dios que me sane, pastor, bueno, en su soberanía infinita, algunos de nosotros, a Él le place, dice la confesión de Westminster, dejarnos a través de pruebas y tribulaciones para glorificarse Él en esa prueba y en esa tribulación. Pero tú pide al Señor. El Señor instruyó a sus discípulos que pidamos, nos anima a pedirle. Juan 15:16 dice, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se les conceda. Lo primero que nos llama es orar con fe. Lo segundo que nos llama es orar conforme a su voluntad. Lo tercero es que sea una oración del justo. Esa es nuestra tercera pregunta. ¿Qué es la oración del justo que puede mucho? Es otra expresión, la oración del justo puede mucho, es que la condición no solo es que pidamos con fe, no solo es que pidamos conforme a su voluntad, sino que las oraciones que Dios escucha son las de los justos. Pero aquí el gran dilema, ¿quién es justo? ¿Quién es bueno? Y Santiago podría contradecir todo el Nuevo Testamento con esa frase. Porque entonces la idea que te viene a tu mente es, entonces me porto bien y Dios me bendice. Ley de siembra y cosecha, pero no. Algunos han dicho que la carta no está llena de Cristo, lo cual yo creo que no es cierto. Acaba de decir, oren en el nombre del Señor. ¿Cómo es que alguien puede ser una oración de un justo? ¿Cómo alguien llega a ser justo? Dice la Biblia, Romanos 3, no hay justo ni aún uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios, mis hermanos, justifica al hombre por medio de la fe. El día que tú viniste a Cristo, ese día tus pecados y los míos fueron cancelados, olvidados, tirados al fondo del mar. Y aunque te suene la locura más grande del mundo, el gran pecador es declarado justo ante su Padre. Por lo tanto, hoy tienes un acceso libre como hijo, justificado, perdonado, sin condenación, echa a un lado toda condenación del maligno y dile, Padre, vengo pidiéndote a ti de acuerdo a tu voluntad y con fe, porque es oración de un justo que tú has justificado. Sin embargo, creo que también Santiago nos llama a una justicia practicada.
en las oraciones, porque dice, versículo 15, si ha cometido pecados, les serán perdonados. Contexto del capítulo 5, nos acaba de decir la semana pasada, limpien las manos, pecadores. ¿Qué estoy queriendo decir? No solo una justicia imputada, sino practicada. Confesar los pecados es requisito para orar ante Dios. Es una cosa ilógica pedir gracia para tu vida si tú no perdonas a otros. Señor, bendíceme a mí, pero yo no puedo perdonar. No, dice, deja tu ofrenda en el altar, ponte a cuentas con tu hermano y ve y busca a tu Dios. Hermanos, yo quiero invitarles en esta hora, no solo que ores con fe, no solo que ores conforme a la voluntad de Dios, sino que ores con justicia imputada y practicada. Examina tu corazón, confiesa tus pecados delante de Dios antes de venir a pedirle a Él, y esa es la oración eficaz del justo. Hay una enseñanza completa en la Biblia, dice, maridos, traten a sus esposas como vaso más frágil, no ásperos, para que sus oraciones no sean estorbadas. Dice, si ustedes no perdonan a los que les ofenden, su Padre no les perdonará en los cielos. También dice, deja tu ofrenda en el altar. Una enseñanza continua que la oración no solo debe ser de fe, no solo debe ser de acuerdo a la voluntad de Dios, sino una oración justa, en justicia. Mateo 5:8 dice que los fariseos no oraban en justicia. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Su oración no era una oración del justo. Mira lo que dice el Señor, en verdad les digo que ellos ya han recibido su recompensa. No de Dios. Su recompensa era que los vieron orando. Porque les dijo, ustedes son una generación de víboras, sepulcros blanqueados. Ustedes piden, pero su corazón está lejos de mí. Lo que estoy queriendo decir con la oración del justo, mis hermanos, es una oración de aquel que se ha justificado con la sangre de Cristo, que se ha examinado ante el trono de la gracia y le ha dicho, Señor, yo no me atrevo a pedir en mis méritos, pero tampoco me atrevo a pedirte en pecado. Límpiame, lávame, purifícame con hisopo y seré limpio. Y ahora, limpio y justificado por su sangre, eres libre para entrar. Dice, acerquémonos al trono de la gracia. Qué invitación más gloriosa, para alcanzar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Santiago nos lo muestra a través de la vida de Elías. Mira cómo termina diciendo el versículo 17. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. ¿Por qué dijo eso? Porque nosotros tendemos a decir, Elías era el profeta Elías, que se lo llevó en un carro de fuego. Y dice, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo. ¿Sabes cuándo oró? Estaba en una depresión Elías. Elías era sujeto a pasiones. Claro que pecó, que se enojó, pero él dice, pero fue un hombre justificado. Fue un hombre con pasiones, pero yo lo justifiqué. Y hay otra cosa que quiero llamar tu atención. Dice que oró fervientemente. La palabra fervientemente es ardientemente, es como un carbón. Y no como en el pentecostalismo que te dice, ore con fuego, hermano, y gritan. La oración ferviente es que hay momentos en que sabemos que solo la intervención de Dios puede obrar. Ya no hay forma humana. Eso es orar fervientemente. Marcos 9:29, Jesús les dijo, esta clase con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Es tu oración ferviente. Eres un hombre como Elías, con pasiones, pero has sido justificado.
Dios te llama a clamar ardientemente. Dice, ¿cuánto más no hará vuestro Padre con aquellos que claman día y noche? Por eso, hermanos, para ir concluyendo el mensaje, quiero decirte que necesitas que el Señor te enseñe a orar. Le dijeron los discípulos, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Romanos 8:26 dice, de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Ahora quiero concluir el mensaje diciéndote esto que muchos cuestionan, ¿dónde está Cristo aquí? Yo lo veo tan claramente, hermanos. Para que tu oración sea la oración del justo, eficaz, escuchada, es porque hubo una oración de un justo, que ya fue escuchada. Esa oración fue hecha muchas veces, de rodillas. Él es el gran sacerdote. Incluso en el Getsemaní dijo, Padre mío, si es posible pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y fue escuchado. A causa de su temor reverente fue escuchado. Cuando extendió los brazos en la cruz, él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese justo que ya oró y que ya pidió en Juan 17, que hace la oración sacerdotal, Padre, te pido que los que me has dado ninguno se pierda de mi mano. Esa oración de ese justo ya fue escuchada. Y tú estás en el justo. Tú has sido justificado por Cristo. Aquí está el Evangelio. Contempla el Evangelio de Cristo. Tú estás incluido en la cruz, en el perdón de tus pecados por su sangre. Por lo tanto, ya no eres enemigo, sino hijo. Y a los que le recibieron, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y los hijos de Dios podemos decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Ven al Señor. Mi invitación no solo es a que te vuelvas un hombre y una mujer de oración. Mi pregunta es, ¿cómo está tu fe? Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cómo está tu fe? Entonces los quiero invitar a responder a este mensaje, hermanos. Pero al equipo de alabanza que suba. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.